Cada futuro desconocido que vemos, cada situación que no logramos entender, cada cosa que Dios está haciendo, en medio de esa incertidumbre podemos decirle ciertamente: Dios, ayuda a mi incredulidad. Creo, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. No entiendo lo que estás haciendo, pero decido confiarte en mi futuro desconocido porque conozco al Dios en el que creo. Ese tipo de preocupaciones quizás es algo muy normal para nosotros los seres humanos. Muchas personas, incluida yo, hemos vivido ese proceso en el que confiar en ese futuro desconocido a veces es difícil, pero se vuelve mucho más llevadero cuando ese futuro incierto, ese futuro desconocido, lo vemos a través de un Dios que conocemos. En el libro de Job, capítulo 23, versículos 13, del 13 al 14, dice lo siguiente: pero Él es el único. ¿Quién le hará desistir? Lo que su alma desea, Él lo hace. Ciertamente Él contemplará lo que ha determinado acerca de mí. Y tiene en mente muchas cosas semejantes. Quizás has estado en algún momento así como has estado sentado con alguien y de repente te suelta una bomba. Y a veces por más de que tratan de darte la buena noticia o incluso tú has tenido que dar una mala noticia de la mejor manera, a veces simplemente no importa cómo las comuniques. Especialmente cuando es algo inesperado, van a marcar completamente quizás tu día o esa confianza y esa seguridad de la que has estado gozándote durante estos últimos días. Y entonces surgen ese montón de cuestionamientos en los que empiezan el ¿y si estoy solo en ese momento? ¿Y si no logro concretar este negocio? ¿Y si no logro tener los recursos para comprar esto? ¿Y si no logro tener el dinero para comprar mi comida? ¿Y sí, absolutamente sí? Y todos los y sí que pudieran surgir en nuestra mente con las dudas que podemos llegar a tener. Y cuando nos enfrentamos a un futuro desconocido, a menudo recurrimos a pensar en los que, ¿qué pasaría si? En lugar de confiar en que Dios estará con nosotros en todo. Y es que a veces también confiamos en nuestra propia suficiencia, ¿no? Creemos que todo depende de nosotros. Y entonces alejamos a Dios de lo que implica estar dentro de ese plan y de ese futuro desconocido. Y nos preguntamos cómo vamos a manejar esa situación por nuestra propia cuenta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a buscar una solución? ¿Cómo? Quiero saber cómo. Y entonces nos olvidamos de que Dios está entre esos bastidores. Y no porque Dios quiera estar allí, sino porque ese futuro desconocido a veces se vuelve tan grande y tan abundante porque nuestra mente no deja de pensar en qué pasaría si. Y olvidamos que Dios va a pasar, porque Dios sabe lo que va a pasar, resolviendo cada escenario para nuestro bien. Y si alguien en la Biblia entendía de malas noticias, ciertamente ese era Job. En un solo día, unos mensajeros le trajeron la noticia de que todos sus hijos habían muerto, su ganado había sido robado y sus sirvientes habían sido brutalmente masacrados por bandidos. Así que si hablamos de repensar acerca del futuro, Job creo que tenía suficientes razones para eso. Pero Job decidió no responder de la manera en la que nosotros hubiésemos pensado. En los momentos después de recibir estas noticias, no vemos su mente caer en una espiral de ¿qué pasaría si? No cuestionó a Dios inmediatamente, ni se preocupó por lo que pudiera suceder. En cambio, adoró a Dios. Y pues, voy a hacer la pregunta más cruda posible aquí y es: ¿cuántas veces después de esos momentos de caos, esos momentos de gran malas noticias y en los que llegan esos futuros inciertos y caes en la realidad, has adorado a Dios? Y has dicho: alabado sea Dios por esta situación de incertidumbre. Probablemente muchos de nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero en cambio, Job sí lo hizo, declarando que aunque el Señor da y quita, Él sigue siendo digno de alabanza. Pero muchas veces sucede al revés con nosotros. Nosotros sabemos que Dios da y estamos súper felices con que Dios dé y dé en abundancia. Pero cuando Dios quita, y hay muchos casos peores, casos en los que como creyentes usamos esas situaciones en las que Dios quita para justificarnos
y hacer un berrinche y enojarnos e incluso alejarnos de Dios y justificarnos con: es que yo no creo en Dios porque Dios me quitó esto, es que Dios no hizo esto. Seguramente conoces a alguien así, ¿verdad? Y es triste porque no somos capaces de reconocer como Job que Dios da y también quita, de que Dios sabe perfectamente cuándo es el momento para cada cosa y cuándo el momento para que ya no haya eso. Sigue siendo digno de alabanza, dice. Nos hace referencia a este libro de Job, en cómo Job reconoce lo que Dios hace. A pesar de la tristeza y el dolor de Job por su pérdida monumental, porque fue abismal la situación. Imagínate perder a todos tus hijos en un solo día, perder todo lo que creías como seguridad en alguna manera, tus riquezas, todo lo que durante muchos años quizás trabajaste para lograrlo y lo perdiste absolutamente en un momento. E incluso las personas que te servían, personas que quizás no solamente eran sirvientes, sino personas a las cuales apreciabas y considerabas especiales. Y entonces de un momento a otro te das cuenta de que todas esas personas están heridas, muertas, destruidas. Sin embargo, Job decidió poner a Dios en el lugar que le correspondía, siendo Dios. Más tarde, Job admitió a sus amigos que no entendía los propósitos de Dios. Y no entender lo que Dios hace y por qué lo hace y por qué permite o por qué no permite algunas cosas, por qué da y por qué quita, está bien. Y Dios sabe y es capaz. Y dice el Señor: venid a mí y poneos a cuenta conmigo. Traed vuestra causa delante de mí. Dios es un Dios que no está absolutamente sentado en su trono diciendo: ok, yo estoy mandando aquí y yo voy a destruir y no te voy a dar respuesta de esto. ¿Okay? Cuando uno viene con un corazón contrito y humillado, que Dios no tiene por qué darnos esa respuesta, claramente, ¿verdad? Pero Dios decide exponerse a sí mismo y decir: ok, ven. Él mira nuestra vulnerabilidad y sabe, como en este evangelio cuando menciona la palabra de este hombre, cuando le pide a Jesús que sane a su hijo. Y entonces este hombre le dice que creía, pero que le ayude a su incredulidad. Y Jesús, la respuesta de Jesús no fue: ok, a ti te falta un poquito de fe, entonces no. Dios, Jesús, reconoció la vulnerabilidad de este hombre. Y Dios reconoce nuestra vulnerabilidad al saber, al igual que Job, que podemos admitir que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, porque Dios permite algunas cosas. Pero incluso después de que le aparecieron las llagas repugnantes a Job en todo su cuerpo, se negó a señalar con un dedo susurrante y no atribuyó a Dios el propósito alguno. En medio de la historia desastrosa de Job encontramos los versículos claves de hoy, en los que vemos en el capítulo 23: pero Dios es único. ¿Quién le ha de resistir? Lo que su alma desea, Él lo hace. Y aquí, haciendo un paréntesis, cae el hecho de que hay muchas personas que creen que Dios es un Dios engreído y que Dios es un Dios egocéntrico y que Dios quiere todo para Él. Y pues Dios quiere toda la gloria para Él, obviamente. Sería insensato creer que el Dios que crea todas las cosas y que es absolutamente dueño de todo, no vaya a querer la gloria para Él. O sea, si tú eres dueño de tu casa, ¿verdad? Y tú la pagaste y tú la compraste, o quizás tú la construiste y compraste los materiales, la diseñaste, y entonces tienes tus hijos con la mujer con la que te casaste o el hombre con el que te casaste, y tú pariste a esos hijos y tú los estás criando. Entonces, y que venga alguien y se meta a robar, y entonces tú dejas que vengan y lo roben, o venga alguien y haga algo desproporcionado, cometa un crimen dentro de tu casa, tú vas a dejar que cometan el crimen, o tú vas a dejar que tus hijos te falten el respeto y por eso dicen, van y hagan lo que quieran allí, que pisoteen tu autoridad y cosas por el estilo. No creo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperamos que el Dios soberano, el Dios que crea absolutamente todo y el que tiene voluntad para hacer y deshacer, porque Él lo ha creado, ¿por qué crees que entonces Dios no va a querer que lo respetemos, que nos sometamos a su voluntad y que deseemos adorar? No tiene sentido, ¿verdad? Así como no tendría sentido para ti.
el hecho de que alguien venga e irrumpa en tu casa y destruya tu autoridad como padre, como madre, o incluso tu identidad como hijo o hija. Absolutamente no, ¿cierto? Lo que su alma desea, Él lo hace. Ciertamente Él contemplará lo que ha determinado acerca de mí, dice Job, y tiene en mente muchas cosas semejantes. Isaías dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y ninguno de ellos es de mal. Ningún pensamiento ni ningún camino que Dios tiene preparado es de mal. Job declaró que está seguro de estas dos cosas. Dios no había cambiado a pesar de su circunstancia. Y muchas veces nosotros creemos que sí. Olvidamos que Dios es un Dios inmutable y creemos que porque Dios quita, porque Dios no permite, porque Dios no da, entonces Dios ha cambiado. Y todo lo que Dios designó para Job sucedería. A veces creemos que nuestras vidas, nuestro caos, nuestra tempestad, las cosas que Dios ha quitado, las cosas que Dios no está permitiendo, han hecho que la voluntad de Dios no suceda en nuestras vidas. O eso creemos. Creemos que no, es que esto no puede venir de Dios. Es que esto absolutamente no está de parte de Dios. Y es cierto, a veces hay cosas que ciertamente Dios no quiere nuestro sufrimiento, Dios no quiere nuestra muerte, Dios no quiere vernos mal. Sin embargo, vivimos en un mundo caído y pecaminoso, en el cual hay una buena película que yo siempre menciono y es el hecho de esta frase que menciona en esta película y es: vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado en el cual no somos inmunes al dolor. Y nos olvidamos de eso, creemos que Dios es como una super capa de invisibilidad ante este mundo en el cual nos va a proteger de todos esos dolores. Pues ya, pero no, ciertamente no. Ciertamente Dios hace que las cosas sucedan a pesar de que las cosas aparentemente no están funcionando como nosotros queremos. Y el futuro y el propósito de Job estaban seguros en las manos de Dios, al igual que nuestras vidas. Y no serían sacudidos si Dios no lo quería. Esta fue una declaración audaz de que Dios es Dios y de quién es Dios realmente para Job. Entonces la pregunta crucial en nuestras vidas es: ¿quién es Dios a pesar de nuestras circunstancias para nosotros? Y reveló la certeza de Job de la obra de Dios a pesar de que no había la razón en sus circunstancias. Sí, a veces nuestras circunstancias razonablemente en nuestra mente humana no tienen sentido, son ilógicos. Pero la pregunta es, a pesar de eso, ¿la obra de Dios sigue siendo perfecta o no para ti? Y es que aunque pienses que no es así, sigue siendo perfecta e inmutable. Así que no importa las noticias que escuchemos en una mesa de comedor, en un consultorio del médico o en el escritorio de trabajo, que tengamos la misma confianza en nuestro Dios inmutable es lo más importante. Sus caminos a menudo están más allá de nuestra comprensión, pero su fidelidad perdura a través de cada generación. Él llevará a cabo los planes buenos que tiene para nosotros a medida que confiamos nuestro futuro en sus manos. Cada futuro desconocido que vemos, cada situación que no logramos entender, cada cosa que Dios está haciendo, en medio de esa incertidumbre podemos decirle ciertamente: Dios, ayuda a mi credulidad. Creo, tengo fe, pero ayuda a mi credulidad. No entiendo lo que estás haciendo, pero decido confiarte en mi futuro desconocido porque conozco al Dios en el que creo.